Espero que, aunque estemos avanzando rápido, se estén entendiendo los temas. Igual entiendo que conforme vayan ustedes resolviendo los ejercicios, les surja de repente dudas, entonces es normal. No se desesperen o no piensen que no entendieron el tema. A veces es común que al hacer el ejercicio nos encontremos con situaciones que no habíamos visto en la definición o que no se había entendido bien en la definición y les genere duda. Entonces, de todos modos, por lo mismo estoy yo contemplando que después de que hagan los ejercicios, pues van a surgir dudas y esas son las que se responderían en la siguiente clase. Por ahora vamos a continuar lo que estábamos viendo en su guía, la parte de los sustantivos, ya los definimos, pero también tenemos una definición dependiendo de la característica de los sustantivos. Tenemos que los sustantivos propios son los que nombran un ser u objeto, distinguiéndolo de los demás de su misma clase, y son los que vamos a ver escritos con mayúscula y no llevan determinante, como son el ejemplo de los nombres propios y los de país. Por eso, pues, nos está diciendo que está distinguiéndolo de los demás, ¿no? Los sustantivos concretos son los que percibimos mediante nuestros sentidos, es decir, que lo podemos ver, tocar, oler, escuchar, saborear. Esa sería la característica de los sustantivos concretos. Y pues los ejemplos son mar, pelota, perfume, música, pan, dependiendo del sentido que nos remite. Mientras que los sustantivos abstractos son los que no se pueden percibir o no, por los sentidos no se pueden ni ver, y se usan para nombrar ideas o valores que existen, pero no se tocan, ven o escuchan. Por ejemplo, amistad, limpieza, alegría, responsabilidad, amor, etc. Entonces, en este caso, son para nombrar precisamente cosas abstractas que no se puede percibir con los sentidos, pero que existen, que son ideas o valores que se nombran y por ello tiene el nombre de sustantivo abstracto. Entonces entendemos que los sustantivos propios son los que van a llevar mayúscula y sirven para nombrar a un ser u objeto que lo distingue de todos los demás, mientras que los sustantivos concretos son los que percibimos mediante nuestros sentidos, como ver, tocar, oler, escuchar, saborear. Y los abstractos son, como dice su nombre, que no vemos, que no percibimos con los sentidos y se usa para nombrar ideas o valores que existen. Eso sería en cuanto a los sustantivos. Entonces tenemos los tipos de sustantivos que existen y cómo también cumple la función en la oración de nombrar
Mientras que entendemos que la acción de sustantivar es precisamente esta que puede tener un artículo, un adjetivo, o una unión de artículo con adjetivo, etcétera, que cumple esta función de nombrar el objeto sin necesidad de decir de lo que se está hablando, se entiende con solo ponerlo. Entonces, esta acción de nombrar es lo que vamos a entender como sustantivar y, y todo, bueno, todo lo que significa el sustantivo. Entonces, ya para pasar a los adjetivos, uniendo un poco con lo que ya se vio anteriormente, tenemos la función de sustantivar, que también se puede emplear con los adjetivos, y nos dice que los adjetivos sustantivados son aquellos que pueden utilizarse como un sustantivo en determinados textos, dependiendo del significado que esa palabra tenga en la oración, y por regla general llevan un artículo antes del adjetivo. O sea, no puede decir café nada más o grande, sino que debe de llevar un artículo antes del adjetivo. En el ejemplo vemos que en la pregunta nos está diciendo el contexto, cuál perrito es el que te gusta, mientras que en la respuesta el adjetivo café nos está diciendo o está cumpliendo la acción de sustantivar, está hablando del perrito sin necesidad de volverlo a nombrar, y está el artículo antes de el adjetivo. El café es el que más me gusta. Lo mismo vemos en los otros ejemplos. Tenemos que igual tiene que ir con el artículo, en este caso el, y tenemos el adjetivo que nos da la cualidad del sustantivo para cumplir con la función de sustantivar. Está en el caso de los adjetivos sustantivados. Los adjetivos comparativos, pues tiene que ver con el grado comparativo y señala si la comparación es de igualdad, superioridad o inferioridad. ¿Se acuerdan que teníamos una opción en la que les dije, bueno, más adelante vamos a hablar de los adjetivos en sí, precisamente cuando la función o la acción que se quiere decir en la oración tiene que ver con comparación, vamos a utilizar los adjetivos comparativos que pueden representar igualdad, superioridad o inferioridad. En el caso de inferioridad, pues tenemos el adjetivo menos. En el caso de igualdad, es el adjetivo tan. Y en el caso de superioridad, tenemos el más. El león es más agresivo que el perro. Entonces, nos da la comparación de superioridad. Y así los podemos identificar. Mientras que el adjetivo superlativo expresa la cualidad del sustantivo en el más alto grado, ya sea de modo absoluto en sí mismo o relativo con relación a los otros. O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Porque dice, en vez de decir Gregorio es muy estudioso, vamos a encontrar Gregorio es estudiosísimo. Entonces, ese sería el superlativo absoluto. El absoluto se forma con un muy o con la terminación ísimo. Si nosotros decimos Gregorio es muy estudioso, también es un superlativo absoluto, mientras que si ponemos estudiosísimo, también es un adjetivo superlativo. Eugenio es el más generoso de todos, también ese sería como un superlativo relativo, porque se forma poniendo el adjetivo entre las palabras el más de todos. Esa sería la cualidad para encontrarnos con un superlativo relativo. Entonces, para entender mejor, está aquí precisamente en la tablita en la que vamos a encontrar los grados de adjetivo calificativo. Tenemos el positivo, que lo encontramos se hace con, y el adjetivo solo, mientras que los adjetivos comparativos, tenemos tres tipos de adjetivos comparativos, que es superioridad, igualdad, inferioridad, y más que, tan, como, menos que, muy.
El superlativo era lo que estábamos hablando, que es en absoluto y en relativo. Y cuando está en absoluto es el muy y también la terminación ísimo, mientras que el relativo, el más, el adjetivo de todos. Así lo podemos identificar. Y los adjetivos siguientes tienen las formas especiales para los distintos grados. O sea, estos los podemos utilizar para para cada tipo de grado del adjetivo. Entonces tenemos que los positivos pues, serían estos adjetivos como bueno, malo, grande, pequeño, alto, bajo. Mientras que el comparativo pues es mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior. Y el superlativo óptimo, pésimo, máximo, mínimo, supremo, ínfimo. Esos también los podemos utilizar para esa función de los adjetivos. Entonces, esta tablita pues les ayuda a simplificar toda la teoría y poder recordar mejor de qué manera vamos a encontrar el adjetivo, cómo lo vamos a identificar, qué significado nos está dando y así poder tomar qué tipo de adjetivo calificativo estamos viendo en la oración. Entonces es aprenderse también esta tablita para poder recordar las características de los adjetivos. Eso en cuanto a los adjetivos. Si vemos, tienen función también de sustantivar, tiene que ver con el sujeto y pues nos da una cualidad del sustantivo. Mientras que los adverbios son palabras que nombran circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad o expresan afirmación, negación o duda. Tenemos aquí un par de ejemplos que serían Circe cantaba dentro con una hermosa voz. En este caso el adverbio dentro está definiendo un lugar, mientras que quizás no debimos entrar en la mansión. El adverbio quizá nos está dando la característica de duda. La forma de los adverbios no admiten desinencias y por tanto son palabras invariables. Esto no impide que algunos admitan sufijos como tardísimo, cerquita, pronto. O sea, los adverbios mayormente no varían, siempre los vamos a encontrar de la misma manera, pero lo que sí se puede utilizar es un sufijo para el diminutivo o aumentar, ¿no? Pues cerquita, prontito, tardísimo. Su función de los adverbios es que generalmente funcionan como complementos del verbo o de la oración. Los vamos a encontrar así, junto con el verbo, el adverbio no, el verbo vinieron, el adverbio muy, el adjetivo elegante, el adverbio demasiado y adverbio tarde. Entonces, no vinieron muy elegante, demasiado tarde, y nos muestra cómo generalmente están como complementos del verbo o de la oración. Y aquí tenemos en su guía los tipos de adverbios y están clasificados por la clase, qué adverbios vamos a encontrar dependiendo de la clase y las locuciones adverbiales, o sea, de qué manera se puede también utilizar sin necesidad de que sea un adverbio como tal, pero la locución misma nos va a hacer la función de adverbio. Entonces, esta tablita es importante que la repasen mucho, que entiendan por qué tiene esa clasificación, en qué sentido, qué es lo que el adverbio nos quiere decir o qué información el adverbio nos está dando y nos va a definir entonces qué clase tiene ese adverbio. Si nosotros nos encontramos con el adverbio de encima, nos está dando la definición o la característica de un lugar, mientras que anoche o luego nos está hablando de un tiempo.
El modo puede ser un adverbio como rápidamente, cómodamente, porque nos está diciendo cómo se está realizando el verbo o la función. Los adverbios como mucho, bastante, nos está hablando de cantidad. Evidentemente, en efecto, es una afirmación, no, jamás es una negación. Quizá, acaso, es una duda. Mientras que las últimas, que sería de orden, como antes, posteriormente, primero, no tienen otra manera de aparecer, no hay una locución adverbial, sino que nada más hay adverbios y están como orden, adición y exclusión. Entonces, es importante que lo repasen, que lo entiendan de por qué está en esa clasificación, qué información nos está dando ese adverbio, para entonces entender por qué tiene esa clasificación. Lo digo porque a veces confunde al momento de responder, que si nos está pidiendo un adverbio y nos dice de las siguientes palabras, señala o di cuál es el adverbio de la clase modo o que nos da el modo o la cantidad. Nosotros debemos identificar enseguida, bueno, este adverbio me está dando una afirmación, entonces no es lo que me están pidiendo en la pregunta, a pesar de que es un adverbio. Entonces hay que tener mucho cuidado en entender bien qué información nos está dando el adverbio para entonces saber qué clase tiene. Y de exclusión, pues es exclusiva, es algo intangible. Eso en cuanto a los adverbios. Las preposiciones, aquí también es una tablita muy extensa que va a ir dependiendo de la preposición, dependiendo de la información que nos quiera dar, el tipo de preposición que vamos a encontrar. Pero vamos a definir primero que la preposición son palabras que no cambian en la oración y que sirven para unir o establecer relaciones entre las frases o palabras. Eso es importante. Cada una puede tener más de un uso y significado. Generalmente depende del contexto. Es importante tener el contexto para entender cómo vamos a utilizar la preposición y puede darnos la información de procedencia, de destino, dirección, lugar, etcétera, que son precisamente los que vamos a ir viendo. Entonces, en su guía lo tienen así, yo lo coloqué en diapositivas, que incluso si ustedes entran a la página del curso, las pueden descargar, están como archivos de PDF y los pueden tener guardados. Son estas mismas diapositivas, pero pues es la misma información que tienen ustedes en su guía. Entonces tenemos que la preposición a tiene bastantes usos. En este caso, la primera tablita sería el tipo de uso y la segunda tabla el ejemplo de acuerdo del uso. Entonces nos puede dar la información para dirección, tiempo, precio, día, periodicidad, situación, complemento directo, complemento indirecto, manera, para indicar el futuro y también como imperativo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar la preposición a. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces cumple la función de unir y darnos también parte de la información. O sea, en este caso llegué a las 11 de la noche, está uniendo estas dos, pero nos está dando la información de tiempo. Está cumpliendo con esa función. Mientras que ante solo tiene 3 tipos de uso. Es para situación, preferencia o respeto.
Y está los ejemplos a su vez. Estaba ante mí, ante nada María, ante lo que dice José, me cae. El bajo, la preposición bajo, también tiene solo dos funciones, es para dar información sobre el lugar o modo. El con tiene 4, que es para medio, con qué está haciendo la acción, el modo, y la forma en que se está haciendo, la compañía con quien está y el motivo. La preposición de nos puede dar varias. En este caso sería procedencia, pertenencia, dirección, materia, tema, modo, tiempo, contenido. Entonces es identificar qué preposición está, qué función se está cumpliendo para entender qué tipo de, cualidad está cumpliendo. En este caso, desde nos da nada más tiempo y lugar. Y es como para definir el tiempo. La preposición en nos da lugar, medio, tiempo, precio, dirección y modo. Esas son las funciones en las que podemos encontrarlo. Y en el caso, y me voy a detener en el caso de precio, nos tiene un ejemplo que dice, vendió su yate por $10,000. Entonces, aquí quiere decir que lo podemos encontrar como vendió su yate en $10,000 o vendió su yate por $10,000 y cualquiera de las dos está correcta. Pero en el caso, pues en este caso estamos viendo la preposición en y es para también definir precio. Tenemos la preposición durante, que solo es para definir o dar la cualidad de tiempo. Entre nos puede dar hora, lugar y también para dar un lugar impreciso. En este caso estaba entre la multitud, o sea, no nos está definiendo un lugar concreto, sino que nos da como la pista. En excepto, pues solo cumple la función de excepción. El hacia nos da el límite, hora límite. Mediante, siempre es para un medio. La preposición para nos da dirección, objetivo, tiempo, finalidad. La preposición por es una de las que tienen más utilidades y vemos aquí de nuevo para precios, se lo vendí por 15,000 escudos. También lo podemos utilizar para causa, para lugar, motivo, para un tiempo indeterminado, para medio, para un tiempo aproximado, para modo, distribución, velocidad, periodicidad. Entonces es fijarnos con qué está acompañando la preposición. ¿Qué es la información que se está dando? La preposición salvo cumple nada más para la función de excepción. Según, cumple nada más la función de modo. Sin, ¿se oye un micrófono? Por favor, ¿lo pueden apagar? A ver. ¿Ya? Ok. Creo que es el de Marlene, ¿no? ¿Todavía se oye? Sí, de hecho todavía está conectada. Bueno, con el micrófono activo. Okay. Bueno, ya me salen que no hay otro. A ver. Ya está. Ok. Bien, les decía, continuamos con las preposiciones. El sin solo nos da privación. El sobre nos puede dar información del lugar, hora aproximada o tema. Tras nos da tiempo. Y esa sería la última preposición. Entonces yo les aconsejo que cuando estén repasando, pues esta tablita no la pasen por alto.
tengan en cuenta que hay algunas preposiciones que se nos puede confundir porque cumple con funciones muy parecidas a otras. Entonces, es bueno que las que tienen más pues, utilidades sean las que más presten atención al momento de estudiar, para que no se les vaya. Eso entonces en cuanto a las preposiciones, ¿sí? Está muy bien definida en su guía con una tableta. Luego vamos al tema de las conjunciones, pero antes de empezar con ese tema, ya sería el link de las 10. Entonces vamos a cambiarnos de link para poder continuar con el tema sin ninguna interrupción. Entonces los veo en el link de las 10.